Seguimos hablando de salud, estamos en el hall del Hotel Naindo, a quien obviamente agradecemos enormemente también, por eso escucharán también sonido de fondo, digamos, hemos elegido este lugar, una manera también de descomprimir y de hacerlo en un lugar donde hay pleno movimiento. Hablando de salud, y vamos a escucharlo al doctor Vergara, y la cuestión era sobre el presupuesto específicamente, ¿sí? ¿La provincia está dedicando la cantidad de dinero suficiente? Mira, creo que nadie lo sabe si es suficiente o insuficiente, porque no tenemos una política de costos bien armada nosotros para saber cuánto deberíamos tener para que nuestro sistema de salud funcione. Lo que sí quiero decir es que no gastamos bien, y en eso coincido perfectamente con las opiniones anteriores, porque evidentemente no tenemos, digamos, prioridades, no cumplimos con algunos preceptos básicos, digamos, en nuestra provincia tenemos grandes asimetrías entre lo que es la atención en la capital y al interior, como lo marcaba recién Alejandro, y creo que gastamos mucho dinero por la ineficiencia. Entonces, yo no me animaría a decir si es mucho o poco. Sí, lo que tengo que decir por haber estado en el cargo y haber de alguna manera sufrido es la importancia que tiene que el ministro de Salud no maneja el presupuesto. Y esto es clave. O sea, nuestros gobernantes tienen que comprender, entender que cuando uno pone a una persona a cargo de un determinado ministerio, no estamos solo de salud, educación, justicia, como sea, o de infraestructura, tiene que darle la posibilidad a la persona que está al frente de eso de poder manejar su presupuesto. Y acá nosotros sabemos que la forma que se tiene del ejercicio del poder no es brindarle a los ministros la facultad esta de que pueda disponer del presupuesto y gastarlo de la mejor forma. Entonces, tenemos dinero, no lo tenemos oportunamente, muy probablemente paguemos sobreprecio, muy probablemente nuestros proveedores, como saben que somos malos pagadores, ¿Te cobran de más? Te cobran de más, sí. No te entregan las cosas, entonces ya el tratamiento no es oportuno, porque cuando llega generalmente es tarde. Entonces, todas estas situaciones hacen que a mí me cueste decir que sea mucho o poco. Sí, hay que afirmar que no tenemos, por lo menos creo que ahora sigue existiendo de la misma forma, o sea, la ministra de Salud tampoco maneja su presupuesto, digamos, de forma personal o con su equipo. Entonces, pero no hay ¿cómo funciona eso, doctor? Porque a ver, bueno, ustedes saben que para que el ciudadano le entienda, o sea, no es que el ministro que llega tiene, por ejemplo... no, se le brinda toda la responsabilidad del área, como corresponde, pero quizás no se le da todas las herramientas para que solucione los problemas que tienen que solucionar. Y una de las herramientas es contar con el dinero para poder financiar las distintas actividades de acuerdo a prioridades que uno como jefe del área se puede plantear, con metas, digamos, a corto plazo, mediano plazo. Por ejemplo, a ver, usted es ministro, se le acabó el alcohol en todos los hospitales, tiene que salir ya a comprar alcohol. ¿Qué tiene que hacer un ministro? ¿Tiene la plata para hacerlo o no? No, tiene que hacer un expediente. Un trámite que lleva tiempo, y en salud siempre la urgencia existe. ¿Sí? Y en salud la demanda es infinita, siempre hay demanda. Y nosotros tenemos que saber cubrir esa demanda, o sea, tenemos que financiar la demanda, y esto a veces no se produce porque, bueno, todas estas cosas burocráticas del Estado, que es lento, que no se entiende que para salud debe ser distinto, y bueno, entonces tenemos los resultados que tenemos. Tenemos hospitales que están totalmente desfinanciados, hospitales que no funcionan, seguimos creando hospitales. O sea, escuchaba hace poco que, bueno, se está terminando el hospital de Portezuelo. Sí. Bueno, tenemos muchísimos, tenemos 32, 33 hospitales en la provincia. ¿Cuántos de esos funcionan y brindan la atención de acuerdo a un esquema que debería existir, a una red en la cual por distintos niveles de complejidad se puede atender a los pacientes, algunos en su lugar de origen, otros habrá que trasladarlos como corresponde, porque por ahí necesitan una atención de más complejidad? Bueno, toda esa red integrada para ofrecer un servicio integral no está funcionando. Creo que... Y el sistema tiene que ver, doctor, con lo que hablaba recién también Busso, el tema de la corrupción. Porque por ahí se le da toda la caja al ministro de Salud y el ministro compra, por ejemplo, el alcohol rápido.
pero automáticamente va a saltar y decir, ah, no, le compro el alcohol a aquel porque es amigo. Bueno, no, acá es que ¿sabe qué pasa? Es que nosotros tenemos que cambiar, digamos, Claro, la forma sí. de hacer algunas cosas. Y creo que las auditorías, para eso existen las auditorías. O sea, usted tiene que tener auditorías internas, auditorías externas, tiene que tener una política de costo. El director del hospital tiene que saber cuánto sale a operar un apéndice, cuánto sale a operar una vesícula, cuánto sale a hacer un parto, cuánto sale a hacer una cesárea. ¿Para qué? Para que en base a esto, cada jefe de servicio tiene que saber gestionar sus recursos. Acá no, es como que se le destina el dinero, lo maneja una sola persona, esa sola persona muchas veces no sabe, porque un director de hospital no sabe todas las especialidades. Entonces, la urgencia que tiene una especialidad no es lo mismo que la otra. A veces se destina dinero para la que no tiene tanta urgencia, entonces acá ya llegamos tarde. Cuando acá deberíamos tener una política distinta, descentralizar muchas cosas. ¿Para qué? Para que cada responsable, un jefe de servicio, un jefe de área, un director médico de un hospital, sepa a dónde está parado. Y podemos manejar estas instituciones que son tan complejas, porque es complejo. El producto que es la salud es muy complejo. Sí, sí. Muchas partes lo estamos... tienen que funcionar para que uno entre a un quirófano a sacar un apéndice, a operar un apéndice. Entonces, todas estas cosas que las tenemos, que funcionan, se hacen, pero no se hacen con toda la rigurosidad, me parece a mí, y con todo, digamos, el conocimiento que se debería hacer para que tengamos un gasto que sea previsible. Si nosotros tenemos históricamente, y para eso, bueno, necesitamos información. Si no tenemos información, tampoco podemos planificar, que es otra de las grandes, por ahí, déficits que tenemos. La estadística, dice usted. La estadística. Entonces, si sabemos que en nuestro hospital, en el año, se operan 300 apéndices, debemos tener la plata para los 300 apéndices. Si sabemos que más o menos tenemos 500 caderas, debemos tener la plata para 500 caderas. Claro, no sabemos a eso. Yo no sé si se lo sabe. En la época que yo estaba en el ministerio, no lo sabíamos. Empezamos a querer armar todo un sistema de información para que también podamos, en base a ese sistema de información, empezar a buscar, digamos, los defectos, las virtudes, las fortalezas, las debilidades y poder empezar a gastar en forma racional. Sin Y duda. tratar de hacer las cosas que funcionen en toda la provincia, porque esto es un desafío, que funcione la salud en toda la provincia, no tan solo en la capital o por ahí en No, los sí, centros más. sería lo ideal. Sí. Y además, cuando hablamos de eficiencia en el gasto, en este caso estamos hablando de gasto hospitalario, que en realidad es la atención a la enfermedad. Pero la verdadera política de salud pasa por prevenir las enfermedades. Claro, sí, lo que decía recién el doctor Si Vergara. nosotros Sí. tomamos los determinantes de cuáles son las enfermedades hoy prevalentes en nuestra población, información que no la tenemos clara, porque primero lo que tenemos que tener es datos epidemiológicos, son las estadísticas de la salud, para saber de qué se enferma y de qué se muere la gente en La Rioja para poder adoptar una política mucho más clara y concreta. Pero si tomamos las estadísticas nacionales, en el caso de La Rioja supera la media nacional, por ejemplo, por lejos, en el tema de enfermedades no transmisibles que tienen que ver con los hábitos de vida. ¿Cuáles Es son decir, esas enfermedades, por ejemplo? Por ejemplo, la obesidad infantil, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, todas las que se derivan, la diabetes, digamos que en La Rioja superan por encima, en la media nacional no pasa el 50%, nosotros en La Rioja llegamos a casi el 60% de esos factores que tienen que ver con falta de políticas concretas que ya no pasan por el Ministerio de Salud, sino que pasa por todo el gobierno provincial y sobre todo por el sistema educativo, en cambiar esos hábitos de vida de manera tal de no llegar al enfermo, porque esto se puede prevenir generando políticas anteriores que tienen que ver con la educación para la salud, con la prevención de las enfermedades, con la promoción de la salud, con la promoción de la actividad física, con la promoción del deporte, que se complementan con las actividades de salud. Yo siempre doy como ejemplo, y si me permite, porque esto es muy importante, en la historia de la salud siempre se da como ejemplo el mayor crecimiento en expectativa de vida de los ciudadanos se dio en Roma, 30 años después de Cristo, asumió un emperador, Marcos Agripa, que le llamaban el constructor, que construyó todos los acueductos y todos los baños públicos que alimentaron Roma, que hoy conocemos como la Vía Apia y varios lugares que hoy existen. La expectativa de vida pasó en 30 años que llevaron esas obras de un promedio de 35 años de vida a 50. Después, en la historia de la humanidad, producto de la tecnología, se ha ido aumentando paulatinamente, pero nunca se logró un salto tan grande. Y fíjate vos que no fue por una cuestión de construir hospitales o tener más médicos, sino fue por una obra de ingeniería. Por eso, desde aquella época hasta ahora, a las instalaciones de agua potable se llama obras sanitarias, porque tienen que ver con la salud de las personas.
Hoy la medida de prevención para no transmitir enfermedades más efectiva sigue siendo lavarse las manos con agua potable y jabón. Entonces vos tenés que tener condiciones para que todo el mundo tenga una instalación sanitaria que le permita lavar las comidas, lavarse las manos con agua potable y jabón. Entonces, a veces no se entiende, pareciera que el problema de salud empieza y termina en el hospital o en las obras sociales. Y nosotros cuando hablamos de una política de salud tenemos que tener una visión mucho más amplia. Y ahí es donde se va a hacer eficiente el gasto. ¿Sí? Decía el primer ministro de salud que tuvo el país que la mejor política de salud es tener los hospitales vacíos. Porque la verdad que ese, digamos, es lo que tenemos que lograr. Hoy, digamos, la realidad nos supera tanto que estamos preocupados en ver cómo vamos a eficientizar el gasto en la atención del enfermo. Pero tenemos que anticiparnos a que no haya yendo detrás, ese es el problema. En este sentido creo que es clave acá que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales se sienten a conversar. Porque cada haya un trabajo conjunto. Claro, cada uno tiene un rol dentro de esto, que es ofrecer esto que está diciendo Alejandro, las condiciones de vida saludable, los determinantes que no pertenecen a la atención del paciente enfermo. Entonces, hay programas que la Nación tiene en este momento en marcha, tiene prácticas, que ya vienen de gobiernos anteriores, que son muy importantes, que muchas veces, por peleas entre los gobiernos provinciales, municipales, en determinadas... bueno, acá hemos tenido ya el ejemplo, y a mí me ha tocado sufrirlo, por eso lo digo con conocimiento, que deben dejarse de lado. O sea, el problema acá de las personas deben dejarse de lado y los gobiernos municipal, provincial y nacional trabajar coordinadamente, armoniosamente para poder producir estos cambios tan importantes que no tienen que ver con el hospital, que no tienen que ver con el centro primario de salud y que sí tienen que ver con los hábitos de la gente, que tienen que ver con las condiciones de vida que le ofrecemos a la gente. Acá mismo se hacen casas y no se hace asfalto, entonces pasan los autos, levantan el polvo, aumenta los alérgicos, aumentan los problemas respiratorios, tantas cosas que podríamos hablar. Y que no las vemos, claro, para nosotros. Claro, el cuidado del medio ambiente, el tema de la basura, el tema de los autos, de los caños de escape, todas esas cosas tienen que ver con la salud. Entonces, cuando hablamos de que la salud es una construcción que la hacemos entre todos, tenemos que entender que no le tenemos que echar la culpa al ministro de salud, al ministerio de salud, muchas cosas que suceden. Esto también es una gran verdad que hay que decir. Bueno, otra conclusión importante que voy sacando de lo que van diciendo, que tiene que ver con esto, que se está ahora poniendo el foco sobre los hospitales y no estamos viendo la prevención, que es preocupante, porque quiere decir que a futuro tampoco lo vamos a cambiar a lo que está pasando. Y me preocupa mucho con lo que acaba también de decir el doctor Vergara, que a nivel nacional el presidente, los anuncios que hizo fueron para atención y no para prevención, o debería haber sido para las dos partes. Entonces, también eso es... También, bueno, hay que ver las prioridades. O sea, yo digo... lo que se dijo en ese momento, está bien, bueno, pero por ahí si puntualizó ahí. Uno muestra el objetivo que tiene también. Probablemente hayan visto que la prioridad ahora es recuperar los hospitales, porque también es cierto, los hospitales están todos destruidos, no tan solo en nuestra provincia. Si uno va a otras provincias, y caso mío, converso con colegas, en todos lados tienen los problemas similares. O sea, hubo por ahí una desatención, no hubo políticas claras con respecto a esta inversión en salud. Y bueno, hoy quizás el aporte a los hospitales pueda ser un poco paliativo para que estos hospitales, que es a donde se atiende realmente el paciente complicado, también pueda dar respuesta. ¿Sí? Pero sí, yo quiero decir algo claro. Con respecto al tema de prevención, ¿no? Sí. Es decir, se invierte en la República Argentina el 15% del total del gasto público en prevención. Intervención ínfima en relación a lo que se gasta. Lo que vos hablabas, Alejandro, de la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, el 60% de la población adulta mayor de 40 años, su morbimortalidad son por enfermedades crónicas no transmisibles. A mí me tocó una experiencia muy particular, porque yo en base a esto fui a 3 escuelas de la capital de La Rioja a ver cómo, de 3 niveles sociales distintos, a ver cómo ejecutaban ellos las políticas relacionadas con la actividad física. Bueno, en general
nos encontramos con que los chicos los preparaban para el próximo torneo, entonces el gordito quedaba afuera. Hacían actividades físicas en algunos lugares que se transformaban como eficientes y en otros lugares hacían una política de salud, que el chico se paraba de actividad física, después volvía a arrancar. Y en la Sociedad Argentina de Pediatría sacó un consenso en donde dice que lo que se le enseña al niño es como si fuera en el disco duro, queda grabado para el adulto, que es nuestro próximo problema. Nuestro próximo problema como humanidad son las enfermedades crónicas no transmisibles, una gran epidemia. Sin embargo, obviamente ponemos más plata en el Zika que en la prevención. Hay otras cosas que hay que analizar. Por ejemplo, un agente sanitario que tiene que salir a hacer trabajo en terreno. Le pagamos con un plan 2.500 pesos. Sale ese agente sanitario a hacer trabajo en terreno, no lo hace. Entonces, el no hacer el trabajo en terreno no le tiene la información, la gente no se informa. Indudablemente, acá hay un problema de educación, de formación para la prevención. El que no conoce la enfermedad no la puede prevenir. Entonces, sí hay que difundir. Y lo otro que yo quería decir, Alejandro, con respecto al tema, yo creo que vos hiciste hincapié en la unificación. A mí me gustaría, obviamente, que en algún momento se pueda llegar a decir cuánto necesita cada ciudadano para poder tener accesibilidad, equidad e igualdad en la salud. ¿Cuánto necesita? Por ejemplo, yo voy acá, el APOS, vamos a poner el ejemplo del APOS. APOS promedio son 1.200 pesos por el grupo familiar de 4 personas. Un camionero del gremio de los camioneros, entre 2.500 y 3.000 pesos por grupo familiar. Las prepaga entre 4.000 y 6.000 pesos. Digamos, ¿cuánto va a ser el promedio? 6.000, perdón, 2.000, 1.500, 1.800. Eso lo fijamos, la obra social nuestra provincial, mirá. Se hizo cargo de los jubilados. Alta demanda. ¿Por qué no se hacen cargo las obras sociales nacionales de los jubilados? Por la altísima demanda. Y porque hay otra cosa. A ese sistema de PAMI aporta el Estado Nacional a través del instituto. Entonces, que ese gasto, obviamente, sea de alguna manera respaldado por el gobierno nacional. Y nosotros nos hicimos cargo de la gente mayor, la gente que se jubiló con una alta demanda. Como nos hicimos cargo de algunos planes sociales sin que el gobierno intervenga en igualar el aporte de esa persona. Es decir, si yo tengo que una persona con un plan social aporta 200 pesos y el aporte por familia es 1.800, el Estado se tiene que hacer cargo de eso, de esa brecha, porque si no voy a desfinanciar la obra social. Y todo lo que nos pasa en el interior de la provincia, es decir, ¿cuántos empleos públicos hay en el interior de la provincia? Y tributan, entre comillas, para los que vivimos en la capital, porque ellos no tienen la misma accesibilidad a la salud. Entonces yo creo que, bueno, acá mejorando el recurso, mejorando el gasto, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, con vos, Ale, tiene que haber una inyección de recursos, de plata para sacar del pozo a la salud. Y hablo de la salud en general, no hablo de la salud pública particularmente, la salud en general. Hemos descuidado en la Argentina la salud. Sí, el que tiene plata puede curarse y el que no tiene plata, en eso estamos. Bueno, nos vamos a meter ahora en algo que ya han ido mencionando, que es el tema de los hospitales del interior o la salud en el interior de la provincia de La Rioja, que me parece un tema también muy, pero muy importante, porque si tenemos problemas en el Vera Barros, no lo que dejamos para el resto, ¿no? Y después las obras sociales, porque ya han estado hablando de las obras sociales, quiero hablar de APOS y de PAMI fundamentalmente. Hacemos una pausa, ¿sí? Y ya seguimos con este debate.